hoy en España 1 de cada 10 mujeres tiene los niños mediante reproducción asistida. Entonces, no normalizar al 10% de la población es marginar a mucha gente. Entonces, totalmente. Es una cosa completamente natural, pero natural y frecuente. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos al podcast de Ginemet, Hablemos de Fertilidad. Qué importante es naturalizar este tema y, sobre todo, contarlo a través de mi caso, si os puedo ayudar, y, por supuesto, contando con una gran eminencia en la medicina reproductiva como es el doctor don Pascual Sánchez. Bienvenido, Pascual, director médico y fundador de la clínica Ginemet. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí charlando un ratito con vosotros. Y además yo creo que es una muy buena labor normalizar todo esto, porque es normal. No hace falta, no habría que hacer esto, pero bueno, yo creo que sí es verdad que hay que normalizarlo porque todavía hay gente que no lo logra interiorizar con la naturalidad que tenía que ser. Lo hablábamos además precisamente cuando veníamos de camino hacia acá y en la consulta. Recuerdo esas conversaciones largas que hemos tenido en la consulta, decir, ¿por qué? ¿Por qué a veces la gente tiene que ir con unas gafas de sol, con una mascarilla, ahora que las mascarillas sirven, ¿no?, para tapar un poco el rostro de muchos? Yo me sentía, cuando entré en Ginemet, me sentía súper orgullosa de entrar por la puerta y decir, aquí estoy yo, y no hay nada malo, porque estamos buscando hacer nuestro sueño realidad, el sueño de ser padres. Yo creo que no es ni siquiera malo, es que es una cosa estupenda. Estamos para tener un niño, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que puede hacer uno en la vida y que además completa el proyecto vital. Es nacer, crecer, reproducirse y al final morir. Totalmente. Pero el reproducirse entra dentro de unas cosas de los proyectos vitales de las especies, y si no hubiera reproducción, evidentemente la especie se acaba, con lo cual es algo inherente a la vida. Yo creo que es una de las cosas mejor que podemos hacer. Y es bueno, además, que rostros de personas conocidas, ¿no? No solamente en mi caso, que yo, en mi humilde profesión de periodista, pero hay grandes presentadoras, grandes actores, actrices, que también, ¿no?, han dado voz y han elevado el mundo de la reproducción y decir, yo soy mamá gracias a la reproducción asistida. ¡Qué bonito! Pues claro, porque esto no deja de ser un problema, una enfermedad, y que afecta absolutamente a todo el mundo. Y esto no hace exclusión ni por estatus social, ni por clase, ni por profesión, ni por nada. Por lo tanto, en todas partes tenemos el mismo problema y afecta a toda la gente. Simplemente que unos son más visibles y esa gente hace todavía muchísima más labor por esa visibilidad que tienen de normalizar las situaciones, y otros son más anodinos, pasan más desapercibidos y no tienen esa oportunidad de normalizarlo, pero que le ayudamos los demás a que lo vean como que es un proceso normal. Pues sí, ahora que decías, la infertilidad sí que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, como enfermedad, ¿no? La infertilidad es una enfermedad. Lo que pasa es que cuando se ve desde el otro lado, más que llamarlo enfermedad, problema, yo siempre digo, vamos a plantearnos como una situación a resolver. ¿Para qué, no? Es como el que tiene diabetes, como el que tiene miopía, como el que tiene asma. Tú sabes que tienes que adaptar tu vida a esa nueva situación, pero para nada verlo como un problema, decir, ¡uf, qué problemón! Ahora a ver cómo yo le digo esto a mi familia. Cuando uno es miope, lleva las gafas, ¿no? Y con orgullo, porque si no, no ve. Pues esto es lo mismo. Sí y no, porque vivimos de lo que ha sido el pasado. Y desde toda la vida, el que alguien sea fértil, el que se pueda reproducir, se ha sentido como una bendición de la naturaleza, una bendición de Dios. Y al final, el que no era fértil, el que no tenía esos hijos, muchísimas veces, la explicación más fácil es que aquello era un castigo a sus culpas, Dios no te ha favorecido, no te ha bendecido con esto, y eso lo seguimos arrastrando. Es muy difícil, después de muchos miles de años de un pensamiento, hacérselo cambiar a la gente de la noche a la mañana. Pero yo creo que hoy sabemos perfectamente que la reproducción ni siquiera es, como digo yo a veces, una enfermedad, sino es un problema que aparece en un momento en concreto, pero que a lo mejor desaparece en unos meses. Exacto. O no, y estamos tachando a esa persona o de infértil o no fértil o menos fértil, y no lo es. Lo que pasa es que hoy día los niños los queremos tener en determinado periodo de la vida y eso a veces dificulta las cosas. Somos una civilización más calculadora,
Queremos todo, ¿verdad? lo queremos. Y esto lo quiero ya. Y esto es impacientes. Somos impacientes. Y porque a veces tenemos también menos tiempo que antiguamente. Se casaba la gente con 14, 15, 16 años y empezabas a tener niños en una época súper fértil. Y hoy día no es así. Pues no, socialmente es prácticamente imposible ese tipo de cosas. La incorporación, además, de la mujer a la vida laboral, como no podía ser de otra manera, que es una cosa fundamental, no ha resuelto la estructura familiar que teníamos anteriormente. Y no resolver esa estructura familiar que teníamos ha llevado a que cuando la mujer muchas veces se plantea tener ese niño, pues tiene menos tiempo que tenía antes. La presionamos, la agobiamos y pues las que le sale bien pues tienen los niños, pero en un tiempo que es lo que le damos, pues no hay tanta gente que lo logra y entonces pues llegamos los médicos e intentamos aportar esa granito de arena, esa solución para que la persona le lleguen los niños en el periodo que ella quiere y logre formar esa familia que era lo que estaba deseando. Sí, porque la mujer sabemos que bueno, la fertilidad, buena fertilidad, ¿no? Está en torno a los 20, 25, hasta los 30. Lo que comentabas, a partir de los 30 es cuando a lo mejor en la sociedad hoy en día nos ponemos a ser madre, incluso a los 40. A partir de los 40 te planteas a ser madre y te dice, bueno, ya se te ha pasado el arroz, pero ¿dónde vas? No, existen soluciones para eso, ¿no? Hablamos de la preservación de la fertilidad también. Sí, existe. La mujer entre los 25 y los 35 años, y los 20, son una época bastante fértil que la consideramos, pero tenemos que saber que ha perdido aproximadamente la mitad de su capacidad reproductiva. Entonces, cuando ya nos estamos planteando tener niños por encima de esos 35 años, tenemos que saber que no estamos en el mejor momento. Claro que se pueden tener, no hay ningún problema, pero no es el mejor momento. Como no sabemos quién puede tener más problemas o cómo se va a ir desarrollando la vida, cuando se va a retrasar la maternidad, siempre aconsejamos, pues bueno, esos óvulos que son finitos, que también van envejeciendo porque nacemos con ellos y es lo que hay, y también para ellos pasa el tiempo, pues conservarlos, y hoy la mejor manera de conservación es extraerlos y congelarlos y mantenerlos así en el tiempo, y eso lo podemos hacer idealmente cuanto más temprano mejor, porque lo que conservamos pues es más joven. Y la mayoría luego de la gente que tenemos que ha conservado sus óvulos luego ha conseguido la maternidad de modo natural, no le ha hecho falta recurrir a ellos. Pero aquellos que le ha hecho falta lo han agradecido. Totalmente. Yo, bueno, lo conocí ya tarde, porque si lo hubiera conocido antes, sí que me hubiera animado a preservar mi fertilidad con esos óvulos. Bueno, ahora no es el momento, porque a lo mejor lo típico, ¿no? Las mujeres estamos estudiando, estamos buscando una estabilidad emocional, laboral, económica. No es el momento, pero mis óvulos están en su momento. Qué mejor que poder congelar esos óvulos y cuando una los necesite, pues bueno, aprovecharlos, ¿no? Es que yo creo que es un avance, sobre todo para la mujer, para tener esa libertad y esa confianza de decir, yo sé que voy a ser madre, voy a preservar mis óvulos y si los necesito, ahí los tengo. Que no los necesita, porque muchas veces la mujer piensa, yo no voy a tener problemas, yo me voy a quedar porque mi familia... Esto no es algo genético. Tu familia puede ser que tu madre, tu abuela hayan sido súper fértiles y en tu caso, pues a lo mejor no hayas tenido esa suerte, ¿no? Porque la infertilidad no es algo genético, ¿verdad? No. Tiene unos componentes genéticos, pero yo cuando se lo explico a los pacientes, para que ellos lo entiendan de una manera sencilla, se puede tener niños con muchísimos problemas. Digo, pero es como aprobar un examen. Solo necesitas tener un 5 y apruebas, no necesitas sacar un 9 ni un 10. Entonces, por eso vemos en la sociedad montones de gente que no se cuidan o que tienen problemas. Hace todo. Y tienen los niños sin problemas. Y luego hay gente que lo intenta muchísimo y no le sale, no aprueba, no llega a ese aprobado. Pero solo hace falta pues llegar a ese 5 para que tengamos el niño. Evidentemente, si mis óvulos van perdiendo puntuación y van perdiendo nota, y los he podido conservar, tengo más probabilidades luego de ser mamá, aunque aparezcan problemas a lo mejor pues en el marido, que no tienen que ser en nosotros mismos, o que tengamos alguna enfermedad a nivel general que nos disminuya la fertilidad. Tenemos unos óvulos de muy buena categoría. Si los óvulos van envejeciendo y no aparecen esos problemas pues en el marido o en nosotros mismos, posiblemente también tengamos el niño, pero ya cada vez vamos teniendo menos oportunidades. Por eso
conservar los óvulos en un buen momento siempre es, como yo digo, una buena inversión. Sí, sí, de futuro totalmente. Me he sonreído cuando comentabas este ejemplo porque bueno, me has hecho irme a esos momentos en los que yo estaba en tu consulta y me decías, a ver, Bea, te voy a explicar. Esto es como un examen, pero qué bien explicado. O sea, necesitamos una nota de 5 y todo va puntuando. Una buena alimentación, una vida saludable, el hacer deporte, que sí, que luego podemos tener algún factor. En mi caso, yo, por ejemplo, siempre me han preguntado, yo tengo varios poliquísticos, no dudo en poder decirlo y ayudar también a la gente. Y eso tiene, a veces, ¿verdad? No ovulamos, llega final de mes, ahora tenemos óvulos o no ovulas y de muy mala calidad. Ahora, cuando un ovario poliquístico se pone a estimular, aquí hay óvulos para dar y tomar. Funciona de maravilla, sí. Sí, pero es verdad. Bueno, hay muchos problemas. Por ejemplo, el caso del ovario poliquístico, lo que tenemos es no que no ovulan, sino que ovulan menos meses del año. Cuanto más grave es el caso, pues menos porcentaje de meses que está ovulando. Y muchas veces el óvulo que están dando no ha madurado bien porque las hormonas no están en un estado correcto y le cuesta más cumplir su función de fecundarse, desarrollarse y darnos un embrión. Entonces, el ovario poliquístico, que ha existido toda la vida y que tiene también muchas ventajas, que un día, si queréis, hablamos de ellas, en el campo reproductivo es un inconveniente. Entonces, esas mujeres necesitan mucho tiempo y a veces no lo tienen. Y cuando pasa el tiempo y te corre un poco la prisa, pues a veces recurrimos pues, a la reproducción asistida para que al final lo logren, porque si seguimos esperando cuando hemos empezado tarde, pues a veces no llegamos a la meta, que ese es el problema que tenemos. Y mediante la reproducción, pues reducimos ese tiempo, reducimos los porcentajes de fallo y logramos que tengan el niño, que es al final lo único que cuenta. Me ha gustado que digas esto de ovario poliquístico, no penséis que todo es malo, que también tiene cosas buenas. Muchas. A mí me las contaste un día en la consulta y me gustaron. Otro día hablaremos de eso, porque hoy tenemos mucho que hablar, pero también es muy positivo el que transmitamos, no es tan importante la cantidad de óvulos como la calidad, porque hay veces que un ovario poliquístico estimulas, y bueno, tienes un montón de óvulos, pero no la calidad que se necesita. Y me escriben pues muchas mamás que están en el proceso, es que solo me han sacado 2 óvulos, es que solo me han sacado 5. Como tú dices, si queremos nada más que uno, ¿verdad? Vamos buscando la nota. ¿Qué importancia tiene eso? Explicar la importancia de la calidad antes que la cantidad en cuanto a la extracción de óvulos en la punción. Sí, lo que pasa es que como las cantidades tienen números, claro. Pues a todos nos gusta tener un número muy alto. Sí, sí. Y las calidades no las numeramos, pero sí, a lo mejor, yo siempre digo, mira, los niños que vienen de modo natural, las mujeres ovulan un solo óvulo. Un solo óvulo a los 18, ¿uno? A los 28, a los 38 y a los 48. Y sin embargo, posiblemente la de 18 años a veces se queda embarazada cuando no lo quiere. Y la de 48, ni buscándolo, a veces se queda embarazada. Y la cantidad es la misma. ¿Qué ha cambiado solo? Pues la calidad. Entonces, por eso es tan importante. Tan importante la calidad. Y que no nos obsesionemos con el número, que sí, que el número está ahí y existe, pero vayamos a la calidad. Confiar sobre todo en los profesionales, y es muy importante la labor del ginecólogo y la labor del laboratorio, los embriólogos. A mí me parece fascinante también la labor que hace dentro del laboratorio. Bueno, el laboratorio es como la cocina de los restaurantes. Entonces, con quien tratamos siempre es con el maître o con el camarero que nos aconseja, nos orienta. Pero al final la cocina es fundamental. ¿De dónde se cuece todo? Exacto. Un centro de reproducción puede tener el equipo médico que quiera, que si el laboratorio es malo, funciona mal. Y si el laboratorio es bueno, hasta un mal médico logra unos resultados muy buenos. Sí. Entonces, el laboratorio es una cuestión importantísima. Lo que pasa es que quizá tiene menos relación con el paciente porque no tienen ese trato y esas cosas, pero yo siempre lo digo, son los que cuidan vuestros bebés nada más que se han hecho. Le estáis confiando los primeros días de vida de vuestro hijo a ese laboratorio y es importantísimo que tenga unos buenos profesionales, unos buenos medios técnicos, unos buenos protocolos. Eso resulta fundamental. Y como el paciente no lo puede conocer, pues tiene que confiar en ese médico que esté conforme con ese laboratorio. Y esa confianza, tú tienes un laboratorio bueno detrás.
y para nosotros es fundamental, es imprescindible. Me gusta muchísimo todas las nuevas aperturas, y creo que se está haciendo en todas las clínicas de Ginemed, que ya hay 10 aperturas, vais creciendo, vamos, súper avanzado y en muy buena escala. El hecho de que el laboratorio sea una cristalera que esté de cara a todos los pacientes, que vean qué se está haciendo allí. No están escondidos los embriólogos. No. Esa es una cosa que ya hace mucho tiempo decíamos, mira, lo más importante que hacemos en la clínica es la parte del laboratorio. Claro. Donde está toda la tecnología no es en las consultas, es en los laboratorios. Sí, sí. Lo que no conoce la gente, además, es el laboratorio, es lo más... Y cuando los pacientes, pues porque hacíamos jornadas de puertas abiertas o veían los laboratorios, les impresionaba muchísimo. Y entonces pues empezamos a plantear, bueno, ¿y por qué no podemos trabajar de cara a la gente? Que vea qué es lo que hacemos en nuestros laboratorios, que vea cómo se cuidan sus bebés, que vean las instalaciones que hay, cómo... Y la verdad es que estamos contentísimos de la respuesta que ha habido y yo creo que los pacientes están muy contentos de ver en dónde están confiando. No se lo tienes que contar, lo ven. Y además yo creo que tiene una parte emotiva también muy bonita. Sí. Muchos pacientes que se sientan y están viendo cómo se está fecundando el óvulo que luego va a dar lugar a su niño, pero lo están viendo esos primeros momentos de la vida de ese nuevo ser y realmente es muy emocionante. Yo creo que es bonito. Yo llevo 8 años en el mundo de la reproducción, que ahora hablaremos un poco para que la gente también lo conozca, y no tuve esa oportunidad, ¿no? Yo me imaginaba qué es lo que ocurría en el laboratorio, pero todo era una imaginación. Realmente cuando descubrí y la maquinaria y cuál es el proceso y el trabajo de los embriólogos acompañado del protocolo del ginecólogo, bueno, como tú dices, es sorprendente. Tú dices, ¿cómo es tan bonito, ¿no? La creación de la vida y esos primeros días hasta que transfieren el embrión en el útero de la mamá, que es cuando realmente pues, no coge vida ese embrión, porque un embrión por sí solo en la máquina, en la incubadora, nunca podría darse vida, ¿no? Tiene mucha magia. Por eso quizá la reproducción tiene ese encanto para la gente. Yo siempre le digo a la gente, mira, los óvulos, una vez que la señora ovula, se desprenden del ovario, ya están fuera del cuerpo, han perdido contacto, pues en 24 o 48 horas se van a morir y no son capaces de reproducirse. El espermatozoide, una vez que ha salido del marido, se va a morir en 48 horas igual. Digo, son 2 células terminales, destinadas a morirse. Y que si logramos encontrarlas y que se unan, vuelve otra vez a reprogramarse todo y aparece la vida para otros 90 o 100 años. Y de 2 cosas que iban a desaparecer. Eso es mágico. Tiene su magia. Y ese encuentro es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces estás ante una cosa que... bueno, será muy científico, pero tiene su componente mágico, tiene su componente espiritual de lo que hay allí, porque estás asistiendo a un cambio, a una reprogramación de las células para mantener la vida. La vida nosotros no la creamos, simplemente ayudamos a que se mantenga. Si el espermatozoide está muerto, el óvulo está muerto, pues muertos están, no resucitamos nada. Pero sí la mantenemos de 2 células que se iban a morir y la logras mantener para que nazca una persona y viva un montón de años. Tiene su magia. Además que doy fe de ello, porque cuando estás en el quirófano, muchas mamás preguntan, ¡ay, ese momento, qué nervios estoy! Yo recuerdo mi momento quirófano, o sea, no pude disfrutar más. Es que tenemos una parte positiva. Sí, las mujeres que se quedan embarazadas y no tienen que recurrir a técnicas de reproducción, bueno, pues se quedan embarazadas, pero se pierden el comienzo, como has comentado tú, ¿no? Ese óvulo con ese espermatozoide, esa unión, luego esa transferencia al útero, tan bonito. O sea, nunca podré olvidar esa cara de satisfacción, además de don Pascual, ¿no? Cuando introduce el embrión, ya tienes tu pequeño embrioncito dentro. O sea, es que es bonito. Y además, ¿cuántas transferencias habrás hecho, Pascual? Pero con cada una de las transferencias, no solamente yo, sino muchas de las pacientes, ¿no? Que han tenido pues, el privilegio de estar contigo en ese momento mágico, me lo han transmitido. Qué bonito, don Pascual. Es decir, no solamente en mi caso, ¿no? Sí. Que además lo puedo trasladar de otras pacientes. Vives cada momento, cada transferencia única, de manera única con el paciente y lo transmites a los pacientes. Eso es lo bonito, Pascual. Hombre, yo creo que es el momento... Yo, de mi profesión, había 2 momentos que tienen mucha magia, mucha emoción.
Uno es cuando le pones el embrión a la señora, es una cosa, sabes que puede empezar algo que a lo mejor va a trascender incluso, va a trascender a mí, va a trascender a la señora, se va a quedar ahí. Es un momento mágico. Además, tal y como lo hacemos, cuando lo depositas aparece una luz brillante en la pantalla del ecógrafo y digo, mira, es la luz de la vida, es que ha aparecido. Digo, es una cosa realmente muy bonita. Y el otro es el momento que llora el niño cuando ha nacido, que dice, ya está aquí. Y te vuelve otra vez a emocionar y cada vez que tienes una transferencia o asistes a un parto, te sigues emocionando como el primer día. No puedes porque es un momento que tiene su magia, es muy bonito. Totalmente. Mira, ahora veníamos hablando, yo lo tengo que decir, que has asistido los 2 partos de tus nietos. O sea, ese momento, claro, cuando has dicho asistes un parto, ese momento, y más el parto de una hija de tus nietos. Sí, o sea, sí. Qué bonito, qué bonito. Es una cosa que siempre es muy bonito, de cualquiera. Pero bueno, si además es de una persona que quieres tanto y que es tan afectivo, pues todavía muchísimo más. O sea, se te queda grabado en la cabeza y pasarán los años. Son momentos que no se olvidan nunca. Se olvidan otras cosas, pero lo que te ha llegado a emocionar de verdad no se olvida. No se olvida nunca. Por eso yo siempre quiero transmitir, ¿no?, esa tranquilidad a los pacientes, que yo soy la primera, que en la primera transferencia, claro, es todo incertidumbre, es miedo, es culpabilidad, es el decir, voy a dar la talla. Claro, yo llevo el embrioncito dentro, mi marido ha puesto todo de sí, pero yo soy la que tengo que dar el positivo. O sea, llevamos tanto peso en la mochila las mujeres. Es evidente que el hombre, ¿no?, la pareja, en este caso si hablamos de una pareja heterosexual, pues el hombre también lleva el acompañamiento, lleva el apoyo, pero ese peso lo lleva siempre la parte femenina, ¿no? Entonces quieres dar todo de sí. Y yo les digo, tranquilas, disfrutar del proceso, porque es tan bonito. Evidentemente nosotras queremos llegar cuanto antes a esa meta, la meta que nosotras deseamos, que es el embarazo. Pero como tú bien decías, no solamente es el embarazo, no, es escuchar a ese niño llorar. Ese llanto en el parto, porque yo he tenido muchas betas positivas de posibles embarazos y luego no ha ido hacia adelante. Entonces, vamos a llevarlo con calma. Es muy difícil, ¿no? Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Pero hay que disfrutar del proceso porque luego lo vas a recordar siempre como algo bonito. Además, hoy no hay tantos embarazos, como yo siempre se lo digo, son los momentos para disfrutarlos. Total. Siempre. Digo, y simplemente con unos cuidados normales, no hacer alguna cosa excesivamente mala, la señora no tiene que hacer nada especial. Ya se encarga la naturaleza de que eso salga bien. Y a veces no sale y no tiene nada de influencia en la señora. No toda, ni los fértiles, que a veces yo se lo explico así, digo, mira, ni los fértiles se embarazan todos los meses. Entonces, si nosotros tenemos un problema, tampoco os carguéis con culpabilidad. Pues, si aunque fuéramos fértiles no nos iba a salir todos los meses, pues que no salga alguna vez. Cuando tenemos algún problema, tampoco pasa nada. Digo, lo importante es el resultado final y no perder esa esperanza y mantenerla. Y al final, pues siempre se forma la familia. Hay que tener esperanza, hay que tener paciencia, no podemos buscar las cosas rápidas, porque lo rápido nunca suele salir a la primera. Y sobre todo con mucha ilusión, vivir el proceso con ilusión, positividad, pero también realismo, porque cuando uno va a la consulta, bueno, el paciente es el que está ahí, el médico expone y luego el paciente decide, pero la realidad te las pone el médico. Esta es la realidad, esta es la situación que hay, por dónde tiramos. Y hay muchas veces en las que los pacientes tienen que decidir, ¿no? Porque vosotros los médicos exponéis sobre la mesa y ahora hay que tomar decisiones. ¿Cómo se lleva eso, Pascual? Yo creo que tomar decisiones es lo más difícil que hay en la vida. Sí. Entonces, incluso muchos pacientes, al final, después de que tú le pones, te dicen, bueno, para eso venimos aquí, usted decida qué es lo mejor. Y yo siempre le digo, mira, yo no sé, yo sé lo que es lo mejor para mí. Digo, pero pues yo no sé lo que es mejor para cada uno, porque yo conozco la parte técnica y en eso, si queréis, os asesoro, os cuento cosas, pero en la decisión de tener hijos hay muchas más cosas que la parte técnica que conoce el médico. Están las emociones, los sentimientos, el plan de vida que tiene cada uno, lo que espera de esos niños, el tipo de familia que quieres formar, con más, con menos gente, lo que te presiona tu ambiente, la economía, desgraciadamente, porque son técnicas que en la medicina privada son caras, y el paciente, no todos tienen los recursos económicos para poder afrontarlas, y más si hay que hacerlo repetidamente. Entonces, eso solo lo sabe el paciente. A veces hablamos más,
porque necesitan ese apoyo y te van contando cosas y les ayudas, pero la decisión al final siempre la toman ellos. En un año la evolución en medicina reproductiva es increíble. Hombre, tenemos que pensar que el primer nacimiento de un niño por reproducción asistida fue en el año 78. Entonces, si solo pensamos esto es una ciencia que está un poco en pañales, como yo digo. Sí, que es relativamente joven. Muy joven. Entonces, está avanzando muy, muy rápido. Si quisiéramos equiparar esto pues a la solución de una fractura, que yo creo que se deberá hacer desde los tiempos de los romanos, más o menos igual, o determinadas cosas que llevan muchos cientos de años, esta es una parte de la medicina con unos cambios espectaculares. Y como además dependemos mucho de la tecnología y de los avances de la industria farmacéutica, y esa es verdad que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, pues el desarrollo en nuestra especialidad es espectacular en el mismo año, ¿eh? Volviendo, retomando un poco mi cuestión, ¿no? ¿Cómo avanzan? Que muchas veces la gente me pregunta. Pues en mi caso hablamos que nació Víctor. Iba en búsqueda, Víctor nació al segundo intento y de un blastocisto congelado, que también otro de los temas que ahora vamos a tratar, el tema de la vitrificación, que hay mucho miedo. Todos mis hijos vienen de blastos congelados, sí, lo confirmo, porque también da miedo, ¿no? El congelado, ¿cómo lo voy a descongelar? A ver qué va a ocurrir en la descongelación. Ahora trataremos ese tema. Víctor llegó al segundo intento y ahora, bueno, pues buscábamos un hermanito, una hermanita para Víctor. Me costó mucho, fue muy duro el proceso, Pascual. Y yo cuando llegué a Ginemed llegué un poco tocada psicológicamente. Fue un periplo, una aventura en la cual una ya muchas veces no sabe dónde ir. Y yo creo que hay veces cuando te obsesionas, ¿no? en un centro, en un profesional, bueno, pues tengo que seguir y tengo que... Yo siempre digo, cuando las cosas no van bien, es mejor cambiar. Esto es como un matrimonio, ¿no? Hay veces nos obsesionamos. Yo soy mucho también como tú de poner ejemplos. El matrimonio, ¿no? Nos obsesionamos. Esto tiene que ir bien. Venga, lo voy a intentar otra vez, lo voy a intentar. No, si no va bien, vamos a dejarlo, cada uno por su lado. Y seguramente que si volvemos, las cosas van mejor. Bueno, pues en este caso... Se hicieron 2 estimulaciones, una estimulación que tuvo que abortar la estimulación, porque en mi caso de varios poliquísticos, pues eran muchos óvulos. Una segunda estimulación en la cual sí se hace la punción, pero fueron una barbaridad, siempre lo digo, 52 óvulos. O sea, eso es una cosa que yo creo que estoy casi en el récord Guinness. Casi en el récord Guinness. Bueno, pues con 52 óvulos se pensaban que yo iba a tener más que familia numerosa y al final pues no fue así. No tuve suerte, fueron 4 blastos, el primero un huevo güero, que eso también es duro, ¿no? Cuando hay una beta positiva, cuando parece que todo avanza, al final no se escucha ese tan ansiado latido. Y bueno, pues tienes que ingresar en un quirófano para hacer tu legrado y es muy duro, porque no es lo mismo si tú, bueno, pues abortas en casa con las típicas pastillitas, que tener que someterte a una operación y decir, me quitan algo que es mío. Porque tú piensas, ¿no? Sigues pensando que estás embarazada y te dicen, no hay latido, pero es que estoy embarazada. Claro, esa beta positiva a una le da pues una ilusión tremenda. Bueno, pues luego fue otra segunda transferencia con beta negativa, otra tercera, y ya cuando yo estaba en la 4ª transferencia, siempre lo digo, Pascual, tuve que recurrir a un psicólogo, lo necesitaba. Además, esa presión social, ¿no? Que hablamos, bueno, si ya tienes uno, pero ¿para qué quieres más? No te compliques la vida. No quiero escuchar a la gente. Yo quiero seguir adelante en mi camino a la maternidad. Yo quiero tener otro niño. Y luché. Ahora me tuve que poner tapones, pero bien grandes. Porque claro, cuando ya tienes un bebé en casa, Víctor tenía mi hijo 1 año y medio, y claro, desde que él tiene 1 año y medio hasta que tiene 2 y medio prácticamente, tardé 1 año en conseguir ese segundo embarazo. Bueno, pues ya con mi 4.º embrión dentro del útero, yo sabía que tenía una intuición, Pascual, que iba a ser negativo. Yo lo sabía, porque claro, todo lo que yo había pasado, ya las cosas no estaban yendo bien. Fui a un psicólogo, recurrí a un psicólogo y necesitaba esa fuerza de decir, mi cabeza tiene un pensamiento y mi cabeza me está diciendo, Bea, para ya. Esto está yendo a más, esto puede perjudicar tu relación, puede perjudicar a tu hijo, puede perjudicar a tu familia. Pero mi corazón me decía, tienes que seguir. Víctor tiene que tener un hermano. Y bueno, luego lo que yo esperaba, esa beta fue una beta negativa y yo ya acudí a vosotros, nunca se me olvidará, fue en diciembre y eran pues eso, momento Navidad, momento todo, la gente estaba muy contenta, muy animosa, pero yo llevaba un buen chasco, ¿eh? Y cuando yo entré en esa clínica, a mí me lo vieron.
me notaron, Bea, tú estás tocada, ¿eh? Estás psicológicamente tocada. Esto vamos a solucionarlo. Una de las cosas muy importantes en esa primera consulta fue esa confianza, ¿no? Ese buen feeling que yo tuve contigo, Pascual, y sobre todo de plantar en la mesa y decir, esto no es un problema tuyo, Beatriz, aquí hay dos personas. Aquí está Víctor y aquí estás tú. Vamos a tratar también el factor masculino, que me pareció muy importante. Hay veces que en las clínicas parece que todo va al factor femenino y solamente nosotras somos las culpables y lo que tenemos la decisión sobre si ese embarazo va a ser apto o no apto. Bueno, pues fue una de las cosas que valoré muchísimo. El contar a la pareja como tal. Aquí somos dos. Bueno, pues vamos a analizar el caso de los dos. Y evidentemente, bueno, pues todo resultó súper bien. Y ojo que yo había escuchado, Pascual, Bea, tu primer hijo fue un milagro. Yo pensaba que era un milagro. No vas a poder ser madre nunca más. A mí me dijeron eso. Y esto fue en diciembre, enero, febrero, marzo. En 3 meses yo a la primera estaba embarazada con vosotros. Después de 2 estimulaciones, 5 in vitro, bueno, 4 in vitro que no fueron exitosas, y con la quinta, a la primera, me quedé embarazada. Y además recuerdo ese momento que recibimos la beta de alegría, de ilusión, de satisfacción, yo no me lo creía. Yo creo que lo más grande que tenemos en la vida, yo le digo a la gente, son 2 cosas. La primera es con quién van a compartir la vida. Porque los niños, luego también se lo digo, se van, te abandonan. Pero con la persona que compartes la vida es con la que envejeces, con la que te quedas. Es una decisión importantísima. Yo creo que por eso el enamoramiento es tan bonito y las parejas son tan bonitas. Y la segunda decisión más importante que tienes en la vida es tener un hijo, porque también es para siempre. Aunque se van y aunque te dejan, sigues igual preocupado. Tú ves a tus padres y te has ido, te has independizado y siguen pensando que eres el niño pequeñito que tenían, sí. Y no se te ha ido. Pero tú ves cuando te haces mayor, yo ya veo a mis hijos, ya tengo nietos y sigo pensando lo mismo. Pues, si los tratas de proteger, de cuidar, no crecen para ti. Tú ves que crecen, pero es algo tuyo que has dejado ahí, que has dejado detrás. Esos proyectos que son tan importantes en la vida y tan bonitos, pues claro que dan alegrías, pero los disgustos son igual de grandes. Cuando uno no lo puede hacer, tiene que ir al psicólogo y lo que no sé ni cómo aguanta uno a veces. Y me maravilla la fuerza que tiene y la ilusión que le pone la gente por lograr esas cosas. Por eso dices, es que tienes que luchar por ellos porque no vienen a que les resuelvas un caso. Vienen con un proyecto de vida frustrado. No vienen porque no se han quedado embarazados, vienen porque se les ha truncado su proyecto de vida. Y es tan importante ayudarlos que te tienes que dedicar en cuerpo y alma. Yo estoy contentísimo con la labor que hacemos. Me da unas satisfacciones que yo creo que, no sé, yo solo digo que tengo más disfrute de esto que de nada en la vida. Y ¿qué haces? Digo, pues lo que más me gusta. España está en el número 1, en el top 10 de la medicina reproductiva. Y tanta gente que viene de fuera a Ginemed, que tenéis un apartado de clientela, vamos, paciente internacional. El apartado internacional yo creo que es importante, a nosotros nos complementa la actividad y luego tiene uno que pensar, si viene la gente es por algo. Efectivamente. No viene la gente a España. España, no solo nosotros, sino la medicina de la reproducción en España es de las mejores que hay a nivel mundial. Y, hombre, pues estás orgulloso de estar ahí, estás orgulloso, vas a los congresos, sabes que profesionales de otros países te vienen a pedir consejo, quieren tus opiniones, nos valoran, ves las conferencias, las publicaciones que hay a nivel mundial y tú ves que España tiene un puesto importante ahí. Y lo ven los profesionales, pero lo ven los pacientes también cuando llegas. Luego nos ha simplificado mucho lo que decíamos de Internet, el trato, el hacer las cosas. Y para nosotros siempre la parte internacional ha supuesto algo muy especial. Siempre pues te daba un poco la magia de decir, no solo trabajamos con nuestros pacientes, sino que te vienen a ver de fuera. Empezamos cerquita, empezábamos con pacientes de Italia, de Francia, y te viene a ver la gente. Te viene a ver, a veces no porque tengas esa fama o ese conocimiento, sino a veces porque ofreces esa solución que en otros sitios no encuentran. Y España está ofreciendo ese tipo de soluciones y nos vienen a visitar
de muchas partes. Nosotros, pues prácticamente hoy tenemos niños, yo no sé, por todo el mundo. Por todo el mundo. Sigue siendo, evidentemente, los países de cercanía son referencia, pues la cercanía también es muy importante. El África subsahariana, muchísimo en los centros que tenemos en Portugal, que tienen muchísima influencia y vienen allí. Parte del Magreb también viene aquí, y bueno, y luego pues los países que evidentemente como que son limítrofes, o sea que te da una satisfacción el ver esos pacientes, y cuando tú vienes, lo decías muy bien, vienes porque tienes confianza. Y el que alguien, aunque sea vanidoso, el que alguien deposite la confianza en ti, la verdad es que te hace sentir bien. Entonces, a veces trabajar en el departamento internacional te hace sentir bien porque tienes esa confianza que te da el paciente. Yo siempre lo digo, que la confianza es primordial, principal. Confía en el profesional que tienes al lado, él te lo va a demostrar. Hay grandes profesionales, pero claro, si ya el paciente llega con ese nerviosismo, esa tensión, pues es que me ha dicho esto, pero voy a mirar en Google. Eso no se puede hacer. Importantísimo, hoy tenemos redes sociales, grandes profesionales, las clínicas tienen todas su perfil. O sea, el conocer a los profesionales que hay en esas clínicas, información veraz, información objetiva, no meterte en un chat y mirar en Google y qué ha pasado. Es que el ginecólogo me ha dicho esto y aquí en internet pone esto otro. O sea, no, hay que confiar en el profesional que uno tiene al lado y sobre todo si vamos a nutrirnos de información, que sea información y testimonios reales, porque eso sí es cierto. Cuando yo empezaba en el mundo de la reproducción, estamos hablando hace 8 años, no existía Instagram, entonces nos metíamos en hashtag, en algunos cuchipandis que había por ahí, decíamos y me sentí, fíjate, en una etapa en la que yo me sentí muy sola en el sentido de que no tenía gente que me dijera, yo también estoy pasando por el proceso. Ibas por la calle y todo el mundo se quedaba embarazada. Y a lo mejor yo, no. Y decía, pero bueno, ¿y esto por qué está pasando? Es una de las cosas que hoy por hoy ha cambiado. Hay muchas asociaciones, tenemos mucha información, hay gente que está ahí, testimonios que como en mi caso, yo ya he pasado por aquello. Yo en principio con mis 3 hijos doy por finalizada mi maternidad, pero sigo ahí. Sigo dando esa voz y alzando la voz para todas las personas que lo necesiten, para ayudar y para transmitir a esa gente que no están solos, que somos una piña. Y ese yo creo que es el apoyo que, por ejemplo, yo eché en falta, ¿no? En los primeros momentos de mi paso por la reproducción. Se echa en falta. Va cambiando la cosa, pero es lenta de cambiar. En sociedades un poco más grandes, en Madrid, en Barcelona, en ciudades muy grandes, es más fácil encontrar esos apoyos. En las sociedades muy pequeñas es más difícil, sobre todo por lo que comentábamos antes, porque muchísimas veces las sociedades pequeñas siguen con esa tradición de que la fertilidad es una bendición y la infertilidad es un castigo. Seguimos utilizando la palabra culpa cuando no hay ninguna culpa de nada. Yo no soy culpable de ser miope, soy miope, ¿no? Y el que es infértil no es culpable de ser infértil, es infértil o tiene ese tipo de problema. Y lo que hay que hacer es solucionarlo y decirle pues, a la gente, mira, esta es una parte del cuerpo enferma como todas las demás partes del cuerpo, y lo raro es que no enfermara. Eso sería preocupante, que tuviéramos algo que es capaz de mantenerse al margen. Sabemos que va a enfermar, sabemos que va a tener problemas, y simplemente es no darle más importancia, acudir al profesional cuando tú detectes que algo no va bien. Si yo hago muy mal las digestiones y me duele el estómago cuando como o tomo un alimento determinado, pues acudo al profesional y digo, oiga, mire, yo hago las digestiones mal, tengo esto, y no me avergüenzo, ni tengo problemas, ni nada. Y en fertilidad hay que hacerlo igual. Cuando tú tienes un problema, pues acudes al profesional. Oiga, mire, estoy intentando tener niños y no me sale. A lo mejor no es nada, pero ¿y si me echa un vistacito y hay algo? O me puede ayudar para que yo no tarde tanto tiempo, o cualquier cosa. Yo creo que normalizar las cosas, y esa es una de las labores que estáis haciendo tú sobre todo, y muchísima más gente que da esa cara y que dice, oye, pues mira, pues yo fui miope, pues yo tuve un problema de esterilidad y me ayudaron para tenerlo. Y lo hemos resuelto y hemos formado lo importante de la familia. ¿Cómo vienen los niños? Yo creo que es exactamente lo mismo. Lo importante es que estén aquí, que hayan llegado, y algún día se darán cuenta de lo que además hicieron sus papás por ellos. Increíble. Que eso a veces no nos damos cuenta, pero no es lo mismo a veces, pues yo, que
Pues llegué, porque mis padres, pues entonces era como se tenían los niños, que a veces el esfuerzo tan enorme que hacen algunas parejas porque ese hijo llegue. Es una satisfacción que los niños sepan cómo han luchado sus padres, cómo han llevado ese proceso y claro, todo lo que hemos vivido porque ellos estén aquí. Es que somos padres corajes. Y además, no solo es como tú lo cuentas, sino es que hoy en España 1 de cada 10 mujeres tiene los niños mediante reproducción asistida. Entonces, no normalizar al 10% de la población es marginar a mucha gente. Entonces, totalmente. Es una cosa completamente natural, pero natural y frecuente. Otro de los temas candentes en la actualidad, Pascual, que no podemos dejar de tocar este tema, es esa maternidad. Cuando alargamos la maternidad, no hemos preservado nuestra fertilidad, llegamos a los 40 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿No me quedo embarazada? Pues es que no me contaron esto de preservar la fertilidad. Es que en aquel momento no tenía pareja, ¿no? Pero si para preservar la fertilidad no hace falta que tengas pareja. Basta ser contigo misma, ir a la clínica y preservar tus óvulos. Bueno, pero ya no hay remedio. Lo que no se ha hecho no se puede arreglar. Vamos a ponerle solución a lo que estamos ahora. Cuando se llega a la clínica y no hay una buena calidad ovocitaria, no hay una buena calidad espermática, el ginecólogo pone en la mesa esta situación, ¿no? Ovodonación. Cuesta. Mucho, cuesta muchísimo. Un duelo, ¿no? Sí. Esto es un duelo para la pareja que hay que pasar. Sí, se necesita un tiempo para aceptar esas cosas. Tú tenías una ilusión de hacerlo de una manera y de repente te dicen que pues hay que cambiar los planes. No sé. Es como si vas a perder, pues es una cosa insignificante, pero es perder un diente y te van a poner un implante. Te voy a perder el diente. Claro. Entonces, pues nadie le hace gracia. Lo que pasa es que yo siempre digo que el objetivo, siempre hay que poner el objetivo de final. Nuestro objetivo final no es cómo lo hacemos, no es los medios, sino es el fin. Digo, yo a veces... un ejemplo que le pongo a las parejas, digo, mira, lo importante es formar la familia. Eso es lo que te da la ilusión, la satisfacción y todas las cosas. Si el óvulo o el esperma es tuyo o no, bien, si no hay que cambiarlo, pues mejor. ¿Para qué vamos a andar cambiando cosas? No conozco ninguna familia, y fíjate que llevamos pues 30 años en esto, que haya sido por procesos de donación o de donación de esperma, que no esté súper contenta con esos hijos. ¿Me entiendes? Porque es lo más grande que haces. Y bueno, lo que pasa es que hay un duelo. Lo que tú decías es verdad. Cuando tú tienes que plantearlo, también hay que dejar que las cosas se interioricen, las aceptes. No se les puede decir a la gente que tengan prisa ni presión, hay que darle su momento y todo llega, todo llega. Al principio, como cualquier mala noticia, siempre hay un proceso de negación y después hay un proceso de duelo y luego ya hay un proceso de aceptación y ya de resolución de lo que vamos a hacer. Pero todo el mundo acaba muy, muy, muy contento. Lo que pasa es que necesitas pasar por las etapas que tienen los procesos psicológicos. Y luego existe esa epigenética que nos vas a explicar ahora, en la cual parece que con el paso de los años, oye, pues el niño tiene cierto parecido. Mira que le saco esto parecido a ti. ¿Qué es la epigenética? Yo se lo explico a la gente de una manera para que entienda sencilla. Todas las células del cuerpo tienen los mismos genes, todas. Pero hay células que son pelo, otras son hueso, otras son sangre, otras son neuronas. Hacen funciones muy diferentes con los mismos genes y ni se parecen. Entonces, para que una célula vaya a dedo o a ojo o a sangre, es lo que actúa la epigenética. Tú vas leyendo unos genes y no lees otros. Tú vas poniendo en marcha mucho este gen y trabaja mucho, o le dices que trabaje muy despacio. Y esa puesta en marcha se va realizando por unos genes que regulan a su vez a los otros genes y por el ambiente en donde están sometidos. Entonces, fíjate si es importante que hoy día podemos diferenciar una célula en un laboratorio influyendo solo en el ambiente y la podemos diferenciar a que desarrolle una neurona o un hueso, solo cambiándola ambientalmente. Eso es lo que se sucede en la barriga. Eso, la madre es la que crea pone su propio ambiente. Ese ambiente. Entonces, los niños, a la fuerza, aunque no quisieran los padres, se tienen que parecer a ellos.
Nos lo pregunta muchísimo la gente. Dice, oye, ¿cuándo engancha? Exacto, ¿cuándo el embrión, cuándo echa raíces, cuándo se forma la placenta, cuándo está agarrado, cuándo...? No es un proceso que esté en un determinado periodo de tiempo, son una serie de etapas por las que vas pasando. Si lo queremos entender un poquito más, que lo tenemos al lado, son las plantas, y tú dices, ¿cuándo una semilla ha echado ya las raíces? Es un proceso continuo, es un proceso que lleva varias etapas, pero la placenta siempre está evolucionando, incluso hasta el momento del parto. Pero evidentemente en el momento de la beta ha hecho un gran recorrido ya, se ha empezado a formar la primera circulación muy primitiva, pero ya hay una circulación que le pasa nutrientes y retira sustancias del embrión, pero sigue muy adelante. Por eso tenemos luego esas pérdidas a veces que hay de la beta a la ecografía, de la ecografía al final del primer trimestre. O sea, siempre hay pérdidas porque ese proceso en algún momento también se puede torcer y nos puede Pero en fallar. cualquier tipo de embarazo. En cualquier también hay embarazos naturales que ocurre esto, no por ser un embarazo por reproducción. Claro. Una vez que tú has depositado ahí el embrión y está agarrado, es exactamente igual. Tienes los mismos problemas que tienen las señoras que se quedan embarazadas a veces de modo natural, y unas pues tienen niños con más o menos facilidad y otras a veces pues tienen más abortos. Y luego sabemos que los embarazos se complican pues con la edad, hay más abortos según vamos siendo más mayores, pero en la misma proporción que tenemos en la naturaleza. Vamos a dirigirnos ahora, ya para ir finalizando nuestra charla sobre fertilidad, que estamos contando muchas cosas, muchas cosas. Vamos a trasladar, ¿no?, esos pequeños tips, tanto por parte del profesional como por parte de la paciente, en mi caso, para aquellas familias que están viendo la entrevista y, bueno, pues les queda muy poquito para comenzar en ese proceso o están en pleno proceso, algún bajón han tenido. ¿Qué les podríamos decir como profesional? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo hemos ido contando todo, lo has ido diciendo. Primero tienen que saber que el profesional que lleve un caso está para ellos. O sea, la vida del médico o del embriólogo que está en el laboratorio es su trabajo. No solo porque es verdad que trabajamos en ello, sino porque es nuestra vida. Vamos a procurar siempre lo mejor para ellos. A veces también salen las cosas mal. También a los médicos se nos mueren los padres, como yo digo. De todo, o sea, claro. Y se podía haber hecho a lo mejor otra cosa, pero siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido las cosas. Entonces, que ellos intenten tranquilizarse. Saben que tienen un profesional al lado que se va a cuidar de su salud reproductiva en este caso, y que va a hacer lo mejor que pueda las cosas para ellos. Tienen que confiar. La confianza además hace que el cuerpo funcione mejor. Es muy difícil que a una persona muy tranquila le dé un infarto, y a los muy nerviosos suelen tener otro tipo de problemas. Entonces, sí, esa tranquilidad del paciente encima mejora los resultados, con lo cual el médico también tiene que procurar que el paciente esté tranquilo. Y no solo por la parte psicológica suya, sino porque vas a tener mejores resultados, hasta por egoísmo propio tienes que cuidar al paciente en el aspecto de la tranquilidad. Eso es una cosa. Luego, no todo está en manos de la ciencia o de nuestra voluntad. Tenemos también que saber que a veces hay que luchar las cosas. Yo creo que el caso que tú has contado tuyo es un ejemplo para todos. Hoy día yo le digo, la medicina ha avanzado bastante. Yo creo que le podemos lograr hijos, no voy a decir a todas las parejas porque no es verdad, pero quizá más del 95 o del 99% de las parejas claro, le podemos lograr. Pero el problema es que no se lo logramos a la primera, sino que muchas veces necesitamos repetir y repetir. Y lo contabas muy bien, repetir es muy duro. Los negativos son durísimos. Y cuando una paciente a veces acude a un centro de reproducción, no está con nosotros, cuando a veces no logra tener un niño, muchas veces es porque no hemos sabido apoyarlas emocionalmente en ese proyecto tan duro que es, y tiran la toalla. No porque se hayan acabado los recursos médicos para ofrecerle y para tratarla, sino porque no pueden más. Agotamiento psicológico. Sí. Y entonces a veces dices, no quiero sufrir más,
he llegado al límite de lo que puedo y a veces también pues, te abandonan. Pero que ellos confíen. Hoy se pueden hacer muchas cosas, la medicina ha avanzado bastante, el médico es el encargado de cuidarlas, siempre tiene que estar a su lado y que no se preocupen porque llamen, pregunten, nos aburran. El ser pesada. Nuestra misión es esa, ellos no tienen que saber medicina, la medicina la tenemos que saber nosotros y ellos lo que tienen que buscar en el médico es la parte técnica y el apoyo, ese apoyo psicológico y ese apoyo moral, que es importantísimo dárselos. Hay veces que pecamos, ¿no? No queremos ser pesadas, pero es bueno que nos den la información porque es lo que tú dices. Nosotras estamos en un proceso nuevo y es todo incertidumbre. Entonces los profesionales son los que tienen que estar ahí y transmitir. Yo, por mi parte, les transmitiría a esas mamás, ¿no? que están en el proceso, a esos papás que están apoyando y acompañando. Lo primero, como decía Pascual, confianza en los profesionales que tenemos al lado. El enfrentarse a este proceso un poco para disfrutar del proceso. O sea, pensamos en la meta, en el éxito final nuestro, que va a ser nuestro embarazo y nuestro bebé sano. Pero para que consigamos ese bebé sano tenemos que tener una mamá sana. Y una mamá sana en cuanto a también salud mental. Nos tenemos que cuidar, hacer meditación, si os apetece, hacer yoga, hacer pilates, hablar con gente que está en nuestra misma situación. Eso es muy importante. A mí me faltó en el primer proceso y luego lo encontré en el segundo y en el tercero. Saber que no estás sola, que eres una piña, que tienes a más mujeres, a más familias en ese entorno y sobre todo transmitir a tu pareja, ¿no? Lo que sientes en ese momento. A veces que tenemos miedo de no decirle, de no expresarle, pero él también tiene que ser cómplice y apoyo fundamental en este duro proceso. Si somos familias, en este caso monoparentales, bueno, pues tendremos también un apoyo por parte de los papás, de familiares, de amigos, pero es muy importante el apoyo que nos esté acompañando en este camino, porque cuando estamos solas en el proceso se vive de otra manera. Así que para cerrar, yo, Pascual, he traído un pequeño escrito que de momento inspirativo, que seguramente que, bueno, pues que a muchas mamis y papis les removerá y ¿verdad? El interior, la parte emotiva, pero es bueno. Tú sabes que a mí me gusta siempre poner esa parte emotiva y bonita porque uno cuando está en el proceso a veces se acuerda de estas bonitas palabras. Está escrito, nada, según venía en el AVE, en el tren, lo he escrito a mano, pero estas son las cosas que más valen, lo que sale en el momento. Lo que sale dentro, sí. Bueno, pues yo pienso en eso, lo que hablábamos, Pascual, qué van a pensar mis hijos, ¿no? Cuando yo les cuente el proceso que hemos vivido. Y me gustaría que ellos también leyeran esto y me lo transmitieran. Y dice así: gracias, mamá, porque luchaste para darme la vida y entregarme tu amor. Porque, aun siendo un proceso duro, nunca tiraste la toalla. Porque creíste en tu fortaleza, en tu valentía y en tu pasión por traerme al mundo. Gracias por enseñarme a luchar. Te quiero, mamá. Por todas esas futuras mamás que algún día escucharán esto de sus hijos, por su lucha, por su fuerza y por su valentía. Mucha suerte, guerreras.